Se acerca la Semana de la Esperanza Definitiva, un evento híbrido que podrás ver en vivo por Hub Channel Interamérica y que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. Cada noche, del 18 al 25 de junio, únete a un programa lleno de esperanza, en punto de las 7:30. Nuestro conferencista, el pastor Edgar Benítez, presentará una serie que no querrás que nadie se pierda. Invita a tus amigos. Además, tendremos un evento alterno cada día a las 12 p.m. Comparte y participa de la Semana de la Esperanza Definitiva. Esperanza cuando todo parece perdido. Ese es el título para el tema que compartiré en esta ocasión contigo. Es momento para que llames a tu familia, a tus amigos, compañeros de escuela y demás conocidos a quienes tú quieres también bendecir con el estudio de esta hora. El texto que hemos elegido lo encontramos en el Nuevo Testamento, en uno de los 4 evangelios. Hago referencia al Evangelio según San Juan. Y vamos a buscar el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el versículo 39 y el versículo 40. Nota lo que dice el registro bíblico. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mi deseo en esta oportunidad es que tú también puedas ver la gloria de Dios. Para entender lo que refiere este episodio bíblico, es importante que nos ubiquemos en el escenario de la relación que existía entre la familia de Betania y Jesús. En Betania, ¿quiénes vivían? Estaba María, estaba Marta y estaba Lázaro. Eran 3 hermanos. El hogar de María, de Marta y de Lázaro era un sitio que Jesús visitaba con frecuencia. Cuando él se sentía agotado por el trabajo que realizaba entre las multitudes, con frecuencia Jesús acudía al hogar de estos 3 hermanos. Allí él gozaba de cariño, de hospitalidad, de amistad. Marta y María siempre se esforzaban por preparar algo rico para Jesús. Cuando Jesús estaba con ellos, él no tenía que utilizar parábolas para expresar sus enseñanzas. Con ellos él hablaba de manera directa, les hablaba de corazón a corazón. Sin embargo, en esta familia hubo un momento de crisis. Hubo un momento cuando Lázaro, el caballero de la casa, se enfermó. Vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 11 de San Juan en relación a esta crisis que tuvieron que enfrentar los integrantes de este hogar. Acompáñenme, vamos juntos. Dice el versículo 1 del capítulo 11, que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y aquí el versículo 2 refiere que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. En otras palabras, no es Lázaro el de la otra cuadra, no es Lázaro el del otro municipio, el de la otra aldea, no, es Lázaro mi hermano, nuestro hermano, aquel a quien tú amas, aquel con quien tú conversas de manera tan cálida cada vez que vienes a visitarnos. Ellas evidentemente estaban esperando que al enterarse Jesús de la enfermedad de Lázaro, pues él iba a acudir de manera inmediata. Pero nota lo que dice el versículo 4. Dice que cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, ¿y a quién más? Y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, versículo 8, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas?
El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme quiere decir que está recuperándose, quiere decir que se va a sanar. Versículo 13. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a él. Yo creo que el momento cuando Jesús les habló claramente diciendo que Lázaro habría muerto, esto fue un baldado de agua fría para los discípulos. Estoy seguro que en ese momento el pensamiento de los apóstoles fue invadido por la confusión. ¿Cómo era posible que Jesús, el mejor amigo de la familia de Betania, no hubiera acudido de manera inmediata cuando fue notificado de la enfermedad de su amigo Lázaro? ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba? ¿Por qué Jesús no respondió de manera rápida a la solicitud de las hermanas de Lázaro? Probablemente Pedro empezó a cuestionarse y decir: bueno, ¿será o no será este el Mesías? Es extraño cómo está reaccionando, es extraño cómo está manejando la situación. Y es posible que alguno de ustedes en algún momento también se haya sentido confundido con el proceder de Dios. Porque a veces le pedimos cosas en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra desesperación, esperando que Dios actúe tal cual como yo lo estoy imaginando. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el proceder de Dios no está en la perspectiva de nuestra lógica. Y justamente eso fue lo que ocurrió en este episodio bíblico. María y Marta estaban esperando que Jesús acudiera de manera inmediata, pero el texto bíblico registra que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y cuando decide ir a Betania, ya era demasiado tarde, ya Lázaro había muerto. Y esto nos lleva a pensar algo interesante. Saben, nosotros los seres humanos pensamos en el tiempo, pero Dios piensa en la eternidad. El hombre piensa en sí mismo y Dios en los seres creados por su mano. El hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. Y esto nos lleva a pensar que para entender a Dios, entonces, nosotros tendríamos que pensar como Dios. Y para pensar como Dios, nosotros tendríamos que ser Dios. El detalle es que tú y yo no somos Dios. Por lo tanto, no pensamos como Dios. Y por lo tanto, se nos dificulta tanto entender el proceder de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con la familia de Betania. María y Marta no lograron entender por qué Dios se había tardado. De paso, cuando Jesús llegó a Betania, evidentemente ya el sepelio de Lázaro ya había pasado, ya había ocurrido la ceremonia fúnebre. Y dice el texto bíblico que al llegar a Betania ya habían pasado 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro. Para que ustedes vean más o menos la distancia entre Betania y Jerusalén, el versículo 18 dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios, es decir, aproximadamente unos 3 kilómetros. Y el versículo 19 afirma que muchos de los judíos habían venido para acompañar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Y en aquel entonces existía una costumbre interesante. Cuando alguien moría, contrataban a unas mujeres, las cuales se las conocía como las plañideras, y les pagaban para que lloraran por la muerte del ser querido, o del amigo, de quien se hubiera muerto. Ahora imagínense ustedes la escena, ¿no? Jesús va llegando a Betania, ahí estaba toda la gente que había ido para acompañar a María y a Marta, estaban las plañideras llorando. Y entre más lloraban, parece que más les pagaban. Y alguien me dijo el otro día: oye, pero eso debe haber sido un negocio redondo.
Y le pregunté a esa persona que me hizo el comentario, ¿por qué? Dice, porque es que las mujeres lloran por cualquier cosa. Están viendo una película, lloran. Se va el esposo de viaje y lloran. Se encuentran con una amiga que no veían desde hace mucho tiempo y lloran. Y luego tú llegas a la casa y las encuentras llorando y les preguntas, ¿por qué lloras? Por nada. Ah, también lloran por nada. Ahora imagínate que les paguen por llorar. Eso debe haber sido algo extraordinario. Y más de una quizá en este momento está diciendo, oye, ¿no habrá alguno de esos empleos en la actualidad donde nos paguen por llorar? Bueno, de paso sí, a las actrices les pagan por llorar, ¿verdad? Así que si usted quiere que le paguen por llorar, pues ya sabe dónde encontrar ese empleo. Pero bueno, cerremos aquí el paréntesis. El punto aquí es que cuando Marta oyó que Jesús estaba llegando a Betania, dice el versículo 20 que salió rápidamente a encontrarse con él. Sin embargo, María se quedó en casa. Ahora, veamos lo que dice el versículo 21. Dice que entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, tú eres el responsable de la muerte de mi hermano. Tú eres el responsable de que mi hermano haya fallecido. Porque tú tienes poder. Y si tú hubieras venido a tiempo, cuando te mandamos a decir de la gravedad de mi hermano, si tú hubieras llegado a tiempo, tú lo hubieras sanado y no estaríamos en este momento lamentando su muerte. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero miren, después de este reclamo, parece que Marta cae en cuenta de que está siendo un poco agresiva con el maestro, así que trata de suavizar lo que le había dicho. Y el versículo 22 dice que ella le dijo, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, maestro, yo sé que resucitará en el día final. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ella le respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana, María, y le dijo en secreto, mira, el maestro está aquí, ya llegó. Y a lo mejor María le dijo, ya para qué, ya se murió Lázaro, déjame, yo salgo y le digo sus cuantas verdades. Y dice el registro bíblico que cuando Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado, habían allí unos judíos que estaban en casa con María, la estaban consolando, y cuando vieron que ella se levantó de prisa y que salió, dice que salieron detrás de ella pensando que iba al sepulcro a llorar por Lázaro. Pero María no iba al sepulcro, María iba para enfrentar a Jesús y reclamarle, porque María también estaba molesta. Y si ustedes no me creen, vayamos al versículo número 32. El versículo 32 dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si ustedes comparan lo que dice el versículo 32 con lo que dice el versículo 21, es exactamente lo mismo. El versículo 21 dice que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, ¿qué le dijo María? Versículo 32, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas sentían lo mismo en relación a Jesús. En ningún momento ellas se pusieron de acuerdo para decirle esto a Jesús. Sin embargo, el corazón de ambas palpitaba de resentimiento. El corazón de ambas se sentía decepcionado en relación al proceder de Jesús. Y quizás en esta hora yo estoy predicando para alguien que se siente decepcionado de Dios. Porque quizás Dios no ha actuado de la manera como tú esperabas que Él actuara. Quizás tú le has pedido algo y Él no te lo ha dado. Quizás has sufrido mucho en la vida y tú te preguntas, Señor, ¿y dónde estás tú? Saben, hace algunos años atrás estaba predicando yo aquí en el estado de Nuevo León. Estaba predicando para cerca de 700 muchachos, 700 jovencitos. Era un campamento.
Y el sábado que prediqué, cuando llegó el momento de la comida, estaba yo en el staff con los líderes listos para comer. Y uno de los muchachos que dirigía se acercó y me dijo: pastor, hay una joven que quiere verlo. Así que yo dejé mi plato de comida, me levanté y fui a ver qué era lo que ocurría. Y sí, no era una jovencita, ya era una joven adulta. Y me dice: pastor, usted hoy dijo en el sermón que Dios nos ama y que el propósito de Dios es nuestro bienestar, nuestra felicidad. Pero ¿sabe que eso es una total mentira? ¿Por qué usted engaña a los jovencitos diciéndole cosas que no son? Entonces me llamó la atención y le dije: bueno, ¿y tú por qué me dices eso? Si tú no crees que Dios es amor y si tú no crees en Dios, ¿cuál fue la razón por la cual viniste a este campamento? Me dice: yo vine a traer unas sobrinas, pero realmente mi intención no era escucharlos, simplemente pues ya me quedé y lo escuché. Y le dije: ¿y tú crees que eso es casualidad? Y dice: pues no sé, pero lo que sí sé es que lo que usted dice no es cierto. Y le dije: ¿y qué argumentos tienes tú para decir que no es cierto? Me gustaría escucharlos. Y me dice: respóndame lo siguiente. ¿Usted tiene hijos? Le dije: no, todavía no tengo hijos. Me dice: bueno, entonces usted no me va a entender. Le dije: bueno, pero ya empezamos la conversación. ¿A dónde quieres llegar? Cuéntame. Y me dice: mire, hace muchos años, cuando yo era niña, mi mayor sueño era ser madre. Y me casé con la ilusión de tener hijos. Los primeros años de mi matrimonio fueron muy difíciles porque intentamos procrear y no era posible. Pasaron 2, 3, 4, 5 años y no venía el primogénito. Y esto estaba ocasionando problemas en nuestro matrimonio a tal punto que estuvimos al borde del divorcio. Sin embargo, ocurrió un milagro. Después de muchos tratamientos, logré quedar embarazada. Y sabe, ese hijo solamente lo pude tener por 5 años. Una tarde de viernes, mientras yo estaba arreglando todo para el sábado, mi niño estaba jugando en la cochera y pateó la pelota tan fuerte que se salió, pasó por encima de la reja y se fue a la calle. Así que el niño abrió la puerta de la rejita, se salió detrás de la pelota. Y ustedes saben que cuando hay una pelota rodando en la calle, el 99/9 de probabilidades dice que detrás de esa pelota va un niño. Y efectivamente así ocurrió en esa ocasión. Detrás de esa pelota iba esta criatura. Había un hombre que venía conduciendo su carro de manera irresponsable, venía a alta velocidad, no pudo esquivar a la criatura, así que impactó contra el cuerpo de este niño, lo atropelló y la criaturita fue a dar al andén, a la banqueta. El estruendo del impacto se escuchó, la mamá que estaba hasta atrás en el patio salió corriendo para ver qué era lo que había pasado en la calle y oh sorpresa, cuando ella sale se percata que el que está atropellado, que el que está en medio de un charco de sangre es su hijo. En ese momento empieza a gritar, empieza a pedir auxilio, empieza a desesperarse. Los vecinos salen, nadie se percata a tomar los números de la placa para detener al individuo que había provocado tal tragedia. Toda la atención estaba concentrada en esa criatura que estaba convulsionando. Rápidamente lo subieron al vehículo de un vecino y se fueron al hospital. Cuando llegaron al hospital ya era demasiado tarde. Esa criatura había fallecido. Y ahora ella me pregunta, ¿dónde estaba Dios? Porque si Dios existe, ¿dónde está su amor? ¿Por qué no evitó la tragedia? En ese momento le dije, ¿sabes que tus palabras son muy parecidas a las de María y Marta? María y Marta le echaron la culpa de la desgracia, de la muerte de su hermano a Jesús. El versículo 21 y el versículo 32 del capítulo 11 de San Juan dice que primero Marta le reclamó y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego María en el versículo 32 dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y probablemente tú en algún momento de tu vida también le has reclamado al Señor y le has dicho, Señor, si tú existes,
¿por qué hay incendios? Si tú existes, ¿por qué hay homicidios? Si tú existes, ¿por qué hay tanta hambre? Si tú existes, ¿por qué hay injusticia? Si tú existes, ¿por qué hay niños huérfanos? Si tú existes, ¿por qué hay desastres naturales? Si tú existes, ¿por qué hay guerras? Si tú existes, ¿por qué hay tanta corrupción? Si tú existes, ¿por qué hay tantos actos inmorales? ¿Dónde estás metido? Eso fue lo que me dijo esta dama. ¿Dónde está Dios en los momentos de crisis? Ah, mis queridos, la respuesta la encuentro en la cruz del Calvario. ¿Sabes dónde está Dios? Está en el mismo lugar donde se encontraba cuando a su Hijo Jesucristo lo estaban sacrificando de manera injusta. Si alguien conoce el dolor, si alguien sabe lo que es perder a un ser amado, es el Padre Celestial, que de manera injusta perdió a su Hijo unigénito. Y en esa ocasión yo le dije a esa dama, tú tienes un privilegio porque tú puedes entender mejor a Dios que cualquiera de nosotros, porque Dios también perdió a su único hijo y tú perdiste a tu único hijo. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que sintió el Padre Celestial? Esa mujer nomás me miraba de pies a cabeza. Se dio la media vuelta y se fue. Pero antes de que se fuera yo le dije algo. Le dije lo mismo que Jesús le dijo a María y a Marta. Después de que Jesús llegó a Betania, después de que fue increpado por estas dos damas, Jesús preguntó a dónde habían puesto el cuerpo de su amigo Lázaro. Y si ustedes siguen leyendo los siguientes versículos, la Biblia registra que lo llevaron justamente al lugar donde había sido depositado el cuerpo de Lázaro. Y cuando Jesús estuvo allí, frente a la tumba de Lázaro, dice la Biblia que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo 35 registra que no solo se conmovió, sino que también lloró. Y algunos de los que estaban allí decían, mira cuánto le amaba. Pero otros decían, no podía el que abrió los ojos del ciego haber dicho o haber hecho que Lázaro no muriera. Sin embargo, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, el cual era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces Jesús dijo, versículo 39, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿pero qué vas a hacer? Ya no hay nada que hacer, este es un caso perdido, mi hermano está muerto, mi hermano no te va a oír, llegaste demasiado tarde. Y entonces Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La orden era clara, quita la piedra. De eso dependía que el milagro ocurriera. Dependía de que Marta y María ejercieran el libre albedrío, de que eligieran creer en el poder de Jesús. Humanamente no tenía sentido quitar la piedra. Pero estas mujeres se arriesgaron a creer en Jesús. Dice el versículo 41 que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor. Y lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿Qué hubiera pasado si Marta y María no hubieran autorizado que se quitara la piedra? ¿Jesús hubiera hecho el milagro? ¿Cuántos creen que sí? Escríbelo ahí en el chat. ¿Cuántos creen que no? Saben, yo creo que no hubiera hecho el milagro. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús hubiera respetado la decisión de María y de Marta. Él no iba a hacer un milagro en contra de la voluntad de ellas, como tampoco
va a ser un milagro en contra de tu voluntad. En esa ocasión le dije a esa dama, tú tienes una piedra en la entrada de tu corazón y es la piedra del rencor. Tú tienes mucho resentimiento con Dios. Y mientras tú no quites esa piedra, Él no va a hacer un milagro en tu vida. El tiempo pasó. Hace poco me la encontré en la Universidad de Montemorelos. Ella iba caminando y me dice, pastor, ¿me recuerda? Le dije, a ver, refréscame la memoria, ¿quién eres tú? Iba con tus niños. Y me dice, yo soy la de la piedra del rencor. ¿Eres tú? Y me dice, sí. Hablé con mi esposo después de esa ocasión en la que me entrevisté con usted. Y le dije todo lo que me había dicho. Y él me dijo, yo creo que tú y yo no somos felices porque nos hemos alejado de Dios. Estamos molestos con Dios. Estamos echándole la culpa a Dios de lo que nos ocurrió. Necesitamos darnos una oportunidad con Dios. Y sabe, pastor, decidí quitar la piedra del rencor. Empezamos a orar, empezamos a estudiar más la Biblia, empezamos a buscar más a Dios. Y sabe, el Señor es maravilloso, es extraordinario. Él siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Y sabe una cosa, el Señor me ha bendecido, no con uno, sino con 2 hijos. Le presento a mis gemelos. ¡Wow! El poder de Dios es extraordinario, querido amigo, querida amiga. Dios siempre tiene el momento preciso para actuar. No es cuando tú piensas que Él debe actuar. Tú no eres más sabio que Dios para decirle cuándo es que Él tiene que hacer las cosas. Dios conoce los momentos. Dios tiene el tiempo perfecto. Y sabes, llegó el tiempo de entender que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y en esta hora Él está listo para hacer ese milagro. Pero para eso tú tienes que comprender que es importante que ejerzas tu libre albedrío. Es importante que identifiques cuál es esa piedra que está obstaculizando la manifestación del poder de Dios. Por eso en esta hora yo te animo a que quites la piedra. Quizás es la piedra del orgullo, quizás es la piedra del egoísmo, quizás es la piedra de la mentira, quizás es la piedra de la hipocresía. Yo no sé cómo se llama esa piedra. Quizás es la piedra de una doble moral. Y a lo mejor en esta hora tú me dirás, pastor, yo no tengo una piedra, yo lo que tengo es una roca. Entonces quita esa roca en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que en esta hora tú puedas experimentar un milagro y te des cuenta que tu caso no es un caso perdido, porque en Jesús hay esperanza y hay esperanza verdadera. Quisieras en esta hora darte una oportunidad. Quisieras en esta hora decirle, Jesús, perdóname porque quizás muchas veces te he responsabilizado de mis problemas, te he responsabilizado de mis tragedias, te he responsabilizado de mis crisis. Dicho sea de paso, las grandes crisis del ser humano son las grandes oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. ¿Habrá alguien en esta hora que está decidiendo quitar la piedra? ¿Ya identificaste cuál es tu piedra? Tu caso no es un caso perdido. Hay esperanza. Cuando humanamente pensamos que todo está perdido, aún hay esperanza. Si en esta hora tú estás decidiendo quitar la piedra, por favor, escríbelo, manifiéstalo, exprésalo. Y mientras tanto, yo voy a estar orando por ti. ¿Me permites orar por tu caso? Querido Padre, te doy gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú viniste para enseñarnos a confiar en ti. El enemigo muchas veces pone en nuestra mente la idea de que tú eres el responsable de todo lo malo que ocurre. Pero todo lo malo que ocurre en este mundo es el resultado del pecado, es el resultado de nuestras malas decisiones. Pero en esta hora queremos tomar una decisión inteligente. Y es la decisión de quitar la piedra que está obstaculizando la intervención de tu poder para operar un milagro extraordinario en nuestra vida. Hay varios amigos y varias amigas que en este momento están tomando su decisión. Confirma esa decisión, Señor, y permite que el milagro que ellos están esperando pueda ocurrir por tu gracia y por tu amor. Tú jamás vas a hacer un milagro en contra de nuestra voluntad, porque tú nos respetas. Tú respetas nuestras decisiones, pero también respaldas las decisiones
de aquellos que se aventuran a confiar en ti. Tú jamás vas a defraudarnos. Y en esta hora hay varias personas que quizás están experimentando lágrimas que ruedan por sus mejillas. Lágrimas de arrepentimiento, pero también de entrega. Personas sinceras que en este momento reconocen que te han fallado, pero también reconocen que en ti hay poder y que tú puedes hacer un milagro. Que así como fuiste capaz de resucitar a Lázaro, eres capaz de resucitar la esperanza en sus corazones. Y para eso, en este momento, ellos están quitando esas piedras que han tenido allí por muchos días, por muchos meses y quizás años. Pero en esta noche, al quitar esas piedras, tú vas a resucitar en ellos el amor, la esperanza y la confianza de un mundo maravilloso para todos aquellos que nos arriesgamos a caminar contigo. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén.